esta área, cómo poder analizar algo que ya lo hemos vivido, pero que en su momento se aplacó y ahora nuevamente lo estamos viviendo en la ciudad. Atentados con explosivos en una zona comercial de nuestra ciudad, como es la Bahía de Guayaquil. Daniel, qué gusto tenerlo el día de hoy. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo también a la producción y a la audiencia. Y con relación a tu pregunta, bueno, es realmente muy preocupante, ¿no? Cómo decreció la tasa de inseguridad en todo el Ecuador. Ecuador era, cuando yo llegué, en el año 2001, creo que era el 15 de junio del 2001, le decían la perla del Pacífico. Hoy está entre los 10 países más inseguros de todo el planeta Tierra. Entre los 203 países, Ecuador está en la lista del top 10, de los primeros 10 países con la tasa de homicidios más alta. Fíjate que el Ecuador alcanzó tristemente la tasa de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y eso no pasa ni siquiera en territorios en guerra hoy en el mundo moderno. Y es un proceso que viene agudizándose, bueno, desde el año 2006, con el presidente Correa, que fue, a mi forma de ver, el que desencadenó las políticas de inseguridad, fue quien romantizó de alguna forma el crimen, el delito, la violencia, esa crisis macro disruptiva con los Latin Kings, decirle que son pobres muchachos que no encuentran el cauce, y ese mensaje subliminal, porque en definitiva la lucha contra el crimen es separar dos bandos, no hay más, no hay grises, no hay medias tintas, hay dos bandos, está el bien y está el mal, y esa es la lucha, ¿no? La de proteger al inocente y de castigar al culpable. Lamentablemente los últimos 18 años el Ecuador parece que se olvidó de esos valores. Perdón, rectifico, no el Ecuador, la clase política del Ecuador, porque los ciudadanos sí que tienen valores fuertes y sólidos, pero la clase política parecería que en muchos casos, y esto corre 100% por mi cuenta, que en muchos casos lamentablemente está corrompida por ciertas facciones del narcotráfico, del crimen organizado, y eso es algo que tenemos que rever. Y a su criterio, ¿esto ya se le fue el control al gobierno o puede haber algún mecanismo de que logre nuevamente darle la tranquilidad a los ciudadanos, ingeniero? Mira, a mí, cuando por ejemplo salen estos anuncios, incluso rimbombantes, ¿no? Presentándolo como que es un gran anuncio la aprobación de bases militares en el país, como diciéndole subliminalmente, ¿no? O por atrás diciéndole al ciudadano, bueno, bueno, ahora los marines van a estar por las calles de Guayaquil, de la 8, de la Valerio Estacio, van a empezar a capturar delincuentes. Yo cuando escucho esos anuncios más me preocupo. Veo que la crisis es mucho mayor a la que se visualiza. Pienso que estamos lejos de encontrar una solución. Si bien el presidente Noboa definitivamente tiene decisión política, o sea, a diferencia de los otros gobiernos, hay un cambio ideológico en la lucha contra el crimen organizado, pero lamentablemente queda en política, o sea, en materia criminal hay un refrán que nosotros lo usamos que se llama: el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Lo único que importa son acciones que conlleven a resultados. Y hoy resultados no tenemos. Pienso que lamentablemente, que estamos lejos de encontrar una solución. Pienso también que este anuncio de bases militares nos lleva a ver la crisis incluso de pensamiento, de creatividad, de picardía y de astucia que podríamos tener en contra del mundo criminal si creemos que una base militar va a traernos la solución mágica para que el Ecuador vuelva a tener paz, y teniendo paz tener productividad y trabajo. No veo que sea acertado el camino, y no veo que se esté haciendo algo disruptivo como para cambiar esta realidad. ¿Y qué le hace falta en ese sentido al gobierno en el marco de lo que ha hecho ya el presidente Daniel Noboa, como usted bien dijo, un hombre de decisiones? ¿Qué le hace falta? ¿Qué no está funcionando? ¿Por qué no tenemos esa contundencia para ir a frenar la inseguridad que estamos viviendo los ecuatorianos? Bueno, mira, te voy a mencionar algo que va a parecer tal vez un poco
raro, ¿verdad? Pero ganar esta lucha contra el crimen no es algo complejo y de hecho es algo rápido. Basta con tener mucha más presencia policial, duplicar la presencia policial, porque vemos que muchos de los policías también están con carpeta médica o psiquiátrica. Basta con militarizar el 10% de las Fuerzas Armadas, transformando una Guardia Nacional. Tal vez suene un poco fuerte lo que digo, pero en materia de costos es muy económico. Es una estrategia casi de mercadotecnia con capacitación y entrenamiento disruptivo. Y eso me lleva a hablar también de capacitación y entrenamiento. No quisiera evidenciar cómo se entrenan, entre comillas, la policía ecuatoriana y las Fuerzas Armadas, pero es realmente bastante básico. Entonces, técnicas de detección de sospechosos mediante el lenguaje no verbal, psicología de la ropa, contrainterrogatorio, conducción evasiva, disparo vehicular, técnicas de Krav Maga. Krav Maga es un arte marcial israelí y que se usa en Estados Unidos también, para que un solo agente pueda repeler a 6, 7 agresores. Utilización de tecnología, generar contrainteligencia civil, ciudadana, utilización de garitas aéreas, creación de planes cuadrantes, en fin, no los quiero aburrir, pero hay 114 puntos que son de inmediata implementación. Y los cursos que estoy hablando son máximo 168 horas, es decir, una semana de entrenamiento. Si se puede llegar a que el Ecuador realmente capacite a su fuerza, que se le ponga un poco de actualización, y repito, actualización en materia de seguridad, porque el mundo criminal constantemente se actualiza, las bandas van mutando, incluso las drogas, los principios activos de las drogas que consumen los delincuentes para tener más valor y para salir a delinquir, también van mutando su microvademecum, su composición química. Entonces no podemos pretender que el GIR, el GOE, la UNAS, el GEOP, nuestra policía tenga los mismos cursos de capacitación que hace 60 años. Mira, Einstein lo decía con claridad. ¿Cuál es la definición de locura? Hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes. Si nosotros queremos cambiar la realidad del Ecuador, el primer paso está bien. Votamos a una persona de derecha que tiene decisión política, que es Daniel Noboa, que personalmente confío, pienso que es el camino, pienso, pero no seguro, pienso. Pero el segundo paso es exigirle también al gobierno y a todo el gobierno resultados, incautaciones. Y cuando digo resultados no me refiero a videitos en redes sociales de militares metiéndole palo a dos o tres tinterillos, a dos o tres muchachos. Me refiero a resultados reales que son capturas, que el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior pueda evidenciar ciertas estrategias de erradicación del delito, que empiecen a haber leyes de cárceles privadas en donde los reclusos también aprendan artes y oficios y se puedan reinsertar en la sociedad, que haya inteligencia penitenciaria. Toda persona que está detenida tiene que hablar y decir cómo son sus organizaciones. No hay opción, tiene que hablar, o celda de castigo. Hay un montón de estrategias para implementar. Hay un montón. Yo realmente cuando veo la tasa de homicidios actual, 60 por cada 100.000 habitantes, digo la verdad, la gente del Ecuador no se merece un presente tan triste, Ujú. tan terrible, tan dramático como el que tiene ya hace tantos años, pero se agudizó tanto los últimos 3 años. Los niveles de violencia son tan terribles que estamos a los niveles de países en guerra. 8:16. Daniel, quisiera volver a topar a lo que usted ya mencionó hace unos minutos, de que una base militar no basta para solucionar la inseguridad que hay en nuestro país. ¿Cómo explicarle a la gente esto, Daniel? Porque el pueblo, si la Corte Constitucional decide darle luz verde, nos tocaría ir a los 18 millones de ecuatorianos a votar. ¿Cómo le explicamos a ellos? Porque hay unos por popularidad, por tantas cosas políticamente hablando, le podrían dar el sí y otros podrían darle el no. Daniel. Ay, por favor, te agradezco mucho esa pregunta. Catalogo esa propuesta como una estupidez atómica y costosa, porque es muy costoso hacer que los ecuatorianos, que una nación vaya a sufragar, a votar. Es un costo absolutamente innecesario y es realmente una acción, mira, quiero ser diplomático y no decir ninguna barrabasada, pero una acción totalmente idiota, descabellada, yo diría así. ¿Por qué razón? Vamos a hablar un poco más técnico. Mira,
En el año 1999 los Estados Unidos cerraron el Plan Colombia con Colombia, para lo cual necesitaban una bases cercanas en territorio colombiano. Era otra realidad, era otro el mundo, ¿verdad? Es ahí que Estados Unidos le pide al Ecuador abrir una base en Manta. Ahora es al revés, Ecuador le pide a Estados Unidos o a las fuerzas extranjeras. Ya hace 16 años que la base de Manta se fue. Pero pongamos un caso, un país hermano, por ejemplo, como Colombia. Colombia tiene hoy 7 bases militares de los Estados Unidos y un par de bases más de otras agencias, bases secretas. Pero bueno, 7 bases de los Estados Unidos. ¿Eso ayudó en algo? No. Incluso la producción de cocaína en Colombia creció un 57% y el delito un 22% más. La conclusión es la siguiente: absolutamente nadie nos va a cuidar si es que no nos cuidamos nosotros mismos. No existe que venga un Mesías o un delegado de Estados Unidos, como una empresa como Blackwater o lo que sea, y que nos solucione todos los problemas. Esas cosas no existen. Sería fantástico que así sea, porque entonces en todos los países del mundo ponemos una base americana y listo, se termina el tema. Nada que ver, no tiene relación alguna, no tiene incidencia. Una base militar extranjera no marca ninguna diferencia y nos quita soberanía. Entonces, el problema de inseguridad se resuelve única y exclusivamente con nuestras fuerzas de seguridad, con nuestra policía, con nuestras fuerzas especiales, con nuestras unidades de inteligencia, con nuestros ciudadanos, creando talleres y redes de colaboradores, talleres de seguridad ciudadana. Porque ¿quién detecta a prima facie, el primer grado, acciones sospechosas de inseguridad? El mismo vecino que vive al lado del narcotraficante, al lado del dealer. Entonces, si el vecino pudiera tener herramientas para una detección temprana, aparte de su intuición, herramientas, por ejemplo, de detección de la comunicación. No me quiero ir mucho del tema, pero ustedes que son comunicadores saben perfectamente que del 100% de la comunicación, el 55% es corporal, el 38% las características de la voz y solamente el 7% el aspecto digital. Me refiero a que si un vecino podría agudizar su intuición para detectar sospechosos y denunciarlo a un departamento de contrainteligencia, y este a su vez mandar una unidad de incursión ejecutora y capturar inmediatamente, en los 60 minutos que se hizo la denuncia, a esta persona para interrogatorio, podríamos darle un doble mensaje. Primero, a la ciudadanía, que vuelva a confiar en la policía, que hoy lastimosamente no pasa. Y segundo, un claro mensaje al mundo del crimen, que el que las hace, las paga. Daniel, pero yo no concuerdo un poco en tu apreciación del tema de las bases. Aquí tuvimos una base militar que significó un apoyo logístico y militar para nuestras Fuerzas Armadas. También el tema del control del narcotráfico. Si bien, si ha leído usted, que entiendo es un hombre preparado en tema de seguridad, podemos ver los resultados que arrojaron la base cuando estaba aquí en Manta. Los resultados, ahí se lo calificaba el Ecuador como un centro de un país de tránsito de la droga. Se fue el avance y resulta que ahora somos el centro de acopio de la droga en este país. Entonces sí hubo un resultado que permitió el control y que hubiera también ese respaldo que le brindaban a las Fuerzas Armadas estas operaciones que le hacían en conjunto entre militares ecuatorianos y estadounidenses. Entonces yo no es correcta, no es correcta esa información. No, las fuerzas extranjeras, en este caso las americanas, trabajaban en aspectos de inteligencia y de contrainteligencia y utilizaban antenas para hacer determinadas acciones con aviones que transitaban por la línea ecuatorial. Tal vez se le hizo creer a la prensa que la base, no sé, hacía acciones conjuntas o que bajaba los delitos. Esa información no es correcta. Ojalá fuese así, porque una pequeña base en Manta, ¿qué nos hace? Es más, tal vez hasta potencia el consumo de los locales comerciales que hay alrededor. Mire, yo soy proamericano, soy de derecha. ¿Qué más quiero que haya banderas americanas y tanques americanos y americanos? Pero la realidad es que no nos van a ayudar. Tenemos que ser conscientes que nadie nos va a ayudar, ningún país, ninguna potencia, menos el gobierno de Trump, que es absolutamente proteccionista.
Eso es una quimera, es algo que nos gustaría creer, pero se lo digo con cariño, pero engañarnos, o sea, no reconocer el problema real, hace que nos metamos en el problema un 50% más. Nadie nos va a ayudar si la ayuda no viene de nosotros. Nadie, ni un marín va a estar caminando por la calle capturando narcos, ni entrenando a nuestro ejército. De hecho, el ejército no tiene que estar capacitado para capturar narcos. El ejército tiene otra función. Por eso yo hablaba de policializar el 10% de las Fuerzas Armadas y transformarlas en una unidad especial, en un SWAT que pueda penetrar en cualquier lugar del Ecuador, en cualquier momento o cualquier hora. Lamento desinflarle un poco esa alegría es por que la no, base. yo le hablo en base a las estadísticas, los informes que en su momento se dieron. Porque, ¿Y quién nos hizo los informes y las estadísticas? Las propias Fuerzas Armadas, pues, que son los que mantenían y estaban en contacto con los que operaban la base militar de Manta. Pues si fuese así, entonces no tuviera Colombia las bases. ¿Para qué entonces tiene las bases en Manta, en Colombia, que son como 7 bases? Entonces, ¿para qué están allí, pues? Sí, y no solamente ahí hay bases. Estados Unidos tiene bases en otros países, oiga, no solamente en Colombia. Yo le voy a... Claro, tiene bases. Y esa es le vuelvo a hacer la pregunta a usted. ¿Para qué piensa realmente que esas bases existen? Si en Colombia subió casi 60% la producción de cocaína y el tráfico. Desde Colombia la droga pasa al Ecuador para ser sacada a Europa, a Estados Unidos. Desde Colombia penetra también en la República Argentina. ¿Y las 7 bases qué hacen? ¿Es la solución? Definitivamente, ojalá la fueran, ojalá, mi querido amigo, ojalá fuese la solución poner más bases. Pondríamos bases en todos lados, le pagaríamos nosotros el alquiler, pagaríamos el servicio. Una base militar extranjera no tiene relación alguna con la seguridad. Tiene relación con su propia seguridad de su país. La base americana no trabaja para el Ecuador, la base americana trabaja para América, para Estados Unidos, no trabaja para nosotros. ¿Qué hace específicamente? Bueno, le dejo la tarea para la casa, pero tiene más relación con el tema de la inteligencia que con el tema de colaborar con un país sudamericano como el Ecuador. Mire, le voy a comentar algo que lamentablemente es triste, pero a Estados Unidos no le importa más nada que Estados Unidos. Y está bien que sea así, porque cada uno se tiene que preocupar por sí mismo. Puede colaborar en algo en caso de una catástrofe, pero no nos van a entrenar, no nos van a colaborar en seguridad. Eso no va a pasar, no tienen injerencia, ni siquiera pueden hacerlo legalmente. No puede pasar eso, no va a pasar. Si queremos luchar contra el crimen organizado, el primer paso es decir, bueno, nosotros, los ciudadanos, especialmente los periodistas, tenemos que evidenciar qué es lo que pasa todos los días en la ciudad. Cómo el narcotráfico, cómo el terrorismo se camufla como crimen organizado y se mezcla en las economías más populares, en los sectores más populares, creando un montón de nuevos soldados, cómo eso afecta a la seguridad, cómo eso afecta a la extorsión, cómo proliferan cada vez más bandas, cómo los lobos, los choneros se ramifican no solamente por el Ecuador, también por las fronteras. ¿Por qué pasa eso? ¿Quién nos va a ayudar? Bueno, tenemos un comandante en jefe que se llama Daniel Noboa. Los periodistas, las personas tenemos que decirle, señor presidente, necesitamos resultados. Y resultados no es poner una base militar de los Estados Unidos o de Croacia. Es primero entrenar a nuestras fuerzas de seguridad, duplicar el número, que se vea más presencia en las calles, que se vea más patrulleros, más soldados, crear una unidad diferencial, un uniforme negro con un logo distinto, con un entrenamiento especial. Sí podemos contratar entrenadores de otros países, pero para que entrenen a nuestros soldados, a nuestra policía, a nuestras fuerzas especiales. Podemos hacer todo, pero nosotros, desde el Ecuador, sería fantástico votar una ley que haya 5 bases más y que al otro día se termine la inseguridad. Pero créame, eso no existe y no va a pasar. Daniel, hemos hablado de los atentados con explosivos, el terrorismo y todo esto que tiene que ver con la inseguridad. Algo que el presidente Noboa en su discurso prometió fue reducir la tasa de homicidios, que aquí en el Ecuador pues diariamente vemos una muerte violenta. ¿Qué aplicar ahí, Daniel? Volvemos a lo mismo, la presencia de policías militares, porque aquí lo hemos tenido, Daniel, y seguramente se ha visto en cierta parte tranquilidad, pero ¿qué pasa cuando son temporales esas acciones?
Son temporales, son temporales. Pero vamos por parte a la respuesta. El presidente Noboa mencionó que iba a reducir la tasa de homicidio. Ahora, lo que debemos hacer los especialistas, incluso los periodistas, es la contrapregunta, que es ¿cómo? ¿Cómo lo harás? ¿Qué vas a hacer? Porque está bien, el anuncio está chéverísimo. Voy a reducir la tasa de homicidio. Ok, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, el Ecuador tiene un problema no muy distinto a los otros 12 países de Sudamérica, que es la infiltración del narcotráfico en la política y en la justicia. Y hay que decirlo como es, porque si nosotros queremos solucionar el problema, tenemos que detectar la problemática real. Entonces, hay infiltración en la clase política, en la clase judicial, de bandas criminales, ya sea por acción, por omisión, por dinero, por extorsión. Hay muchas partes del Ecuador que están ya corrompidos por esta temática. Yo considero que el comandante en jefe, el presidente de la República, en este caso Daniel Noboa, tiene que tener un control de calidad para funcionarios. Mira, por ejemplo, el Estado ecuatoriano se maneja con 4.000 empleados. Necesita 4.000 personas para que el Estado funcione. ¿Quién hace un control de calidad? Así como hay unidades de asuntos internos para la policía, bueno, ¿qué pasa en la clase política? ¿Por qué no hay todavía un control de calidad como es una evaluación poligráfica, un polígrafo detector de mentiras, un examen grafológico a la clase política? Preguntar si tiene relación, complicidad con el delito, con el crimen, con el narcotráfico. Me parece un gran primer paso. Un segundo primer paso también es duplicar la fuerza de seguridad. Hoy Ecuador está en guerra, ya hace varios meses que está en guerra. Un Estado cobra impuestos para la cosa más importante, que es garantizar el derecho a la vida a sus ciudadanos. Por más que el Estado sea pobre o rico o quieran reducir su tamaño, si es que tiene razón de ser un Estado, es justamente para sus Fuerzas Armadas, para su sistema de seguridad y después la educación y la salud. Pero el primer paso es asegurar la vida de los ciudadanos. Hoy el Estado no cumple esa función. Por eso el contrato social está cada vez más roto. Y es ahí donde está el divorcio de la ciudadanía con la policía, con las Fuerzas Armadas. Es ahí donde nacen también las cifras negras de la inseguridad. Hoy el Ecuador tiene un récord muy malo, está en 85%, más de 8 de cada 10 víctimas opta por no denunciar los hechos criminales, porque no cree en la policía y no cree en la justicia, y tiene más miedo a la represalia criminal que a la denuncia que puede hacer y que el Estado siga de oficio esa denuncia. Eso es algo muy triste, pero es Disculpe que lo algo interrumpa, real. Daniel. Sí. Justamente en días anteriores se generaron críticas aquí en el pueblo ecuatoriano hacia el ministro del Interior, John Reinberg, porque él decía que hay una cierta irresponsabilidad por parte de las víctimas al no denunciar y no proporcionar información por delitos de extorsión, específicamente hablando de estos actos. ¿Esto es real? ¿Va pegado a lo que usted dice o cómo poder tomar estas declaraciones? Son declaraciones muy tristes. Yo no las escuché, pero si el ministro de Seguridad culpó al ciudadano por no denunciar, yo creo que debería renunciar. Es algo imperdonable por parte de un ministro, sabiendo que el ciudadano ya no tiene miedo, tiene pánico, tiene pánico. ¿Y por qué tiene pánico? Porque hay inacción por parte de la justicia. O sea, la responsabilidad es de la justicia. Y encima el ministro dice, no, la culpa no es de los extorsionadores, es de los trabajadores, de los ciudadanos porque no denuncian. Y si denuncian, ¿qué va a pasar? ¿Van a capturar a los extorsionadores o más bien van a tomar represalias? Entonces, yo no escuché eso, pero si eso es algo que circuló, yo creo que el presidente debería pedirle la renuncia inmediatamente y disculparse públicamente porque la víctima del Ecuador no es la clase política, es la clase trabajadora, es el emprendedor, el comerciante, el transportista, y es al que tenemos que proteger. Bueno, muy triste esa declaración. Realmente no la tenía en el radar, pero realmente es algo que un ministro así, si es que lo dijo, tiene que renunciar inmediatamente.
8 de la mañana con 31 minutos, Daniel. Podríamos irnos de largo, pero el tiempo se nos termina. Nosotros el noticiero, pero le agradecemos infinitamente por ese importante análisis que nos ha dado el día de hoy. Él es Daniel Adler, experto internacional en seguridad contra terrorismo y en su momento también ocupó la subsecretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la ciudad de Guayaquil. Muchísimas gracias, Daniel, por el espacio del día de hoy. Que tenga excelente día. Solo 10 segundos. Cuando estuve en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana con el Plan Guerra Urbana, teníamos una tasa de homicidios de 3,8 cada 100.000 habitantes. Hoy está en 60. Así que ojalá algún día se pueda hacer algo al respecto. Gracias por la oportunidad. Gracias.